Salamun alaikum, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Aquí, en el Líbano, siendo las 6:15 de la mañana, vamos a comenzar la transmisión de el segundo versículo del capítulo 9, At-Tawba, el arrepentimiento del Sagrado Corán. Este capítulo 9, el arrepentimiento, es el único capítulo de los 114 que no comienza con el versículo que dice en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Este primer versículo que fue revelado, en que el arcángel Gabriel le dice al profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, y la paz sea con el arcángel Gabriel de la revelación, le dice, lee, recítale en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Este versículo es parte de todos los capítulos y algunos musulmanes equivocadamente creen que el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que comienza el capítulo de los 113 capítulos del Corán y no el noveno, no es parte del capítulo. Si no fuera parte del capítulo, entonces no se habría quitado este Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, del capítulo 9. Se lo quitó porque el capítulo 9 habla de aquellos, al contrario de lo que se dice, que el Islam persigue a los incrédulos y hasta que no se hacen musulmanes, los amenaza con la espada. Esto podrán hacerlo algunos fanáticos totalmente errados del Islam, totalmente equivocados del Islam, aunque lo hagan en nombre del Islam. A esa perversión también le sucede al cristianismo, con el Ku Klux Klan o con prácticas aberrantes en nombre de Cristo, o a los judíos, para qué decir, el genocidio en Gaza en nombre del judaísmo, etc. Aquellos que lo hacen en ese nombre son perversiones, son deformaciones, son grotescas, son abominaciones con respecto a las enseñanzas de Moisés, Jesús y Muhammad. Porque tal como el versículo lo dice, Dios, Allah en árabe, recuerdo esto para los que no saben, que los judíos que hablan árabe, los cristianos que hablan árabe, dicen todos Allah, y que Jesús en arameo decía Allah también. ¿Sí? Es decir, Allah es la palabra árabe para Dios como, salvando las distancias, y voy a decir por qué, salvando las distancias, la palabra Dios o God son palabras para Dios en idiomas inglés o español. La diferencia es que Dios y God son palabras cuya etimología remonta a algunos aspectos de la creación, como ser la luz o el poder, etc. Pero la palabra Allah es una palabra revelada de Dios. Dios se presenta con este nombre en el Sagrado Corán, de modo que en este idioma se presenta, porque tiene razones para hablar en tal o cual idioma. Eso no convierte o no le otorga a los árabes un privilegio o digamos una superioridad sobre los demás. Todos son iguales, dice el Sagrado Corán, dice el profeta, dicen todos los profetas. Los hombres son todos iguales. No hay privilegiados, ni siquiera aquellos pueblos cuyos profetas hablaron en su lengua. Los profetas son los elegidos de Dios, pero elegidos de Dios por su virtud, por su piedad, no por su color de piel, por su etnia, por su sexo, por su edad, etc. No hay tal cosa, sino que en la visión profética sagrada, el hombre se eleva de acuerdo a su virtud, de acuerdo a su acción voluntaria, de acuerdo a su conocimiento y acción, que son cosas que dependen de él, no cosas que no dependen de él, como ser la raza, el sexo, la etnia, la edad, o por ejemplo, no sé, un idioma, un título. Un título obviamente
otorga un título que digamos implique conocimiento. El conocimiento sí es algo que es un logro, pero un conocimiento benéfico vale por sí. Un conocimiento que sea bueno, útil, que sea realmente una bendición para la gente. No un conocimiento con el cual yo hago una bomba atómica y la arrojo sobre 80.000 personas, civiles, niños, ancianos, enfermos. Eso es una calamidad. Eso es un conocimiento calamitoso. Tener un título para hacer eso es una aberración. El conocimiento es un instrumento en ese sentido, pero la sabiduría es conocimiento bueno, útil, aplicado, es decir, practicado. Entonces, la palabra en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, es decir, este primer versículo revelado del Sagrado Corán, que cuando va a presentar a Dios, lo presenta con la palabra que Dios elige, que es Allah, que significa el adorado, el adorado. ¿Sí? También otro significado, otra cuestión que está emparentada con el término Allah, que puede ser una contracción de al-ilah, el adorado. También otros dicen que es un estado de, de cuando uno queda, y cuando uno quiere conocer a Dios en sí mismo, queda superado, digamos, queda obnubilado, queda, perplejo, ¿no? De ahí viene el libro de Maimónides, la guía de los perplejos, creo que se llama, si no me equivoco, pero acá los perplejos que utiliza Maimónides en la tradición abrámica de Moisés, significa que Dios no se lo puede conocer en sí mismo, se lo puede conocer a través de su creación, a través de sus atributos de belleza, bondad, poder, vida, unidad, pero tal como es en sí mismo, como es absoluto y nosotros somos limitados, no podemos conocerlo en sí mismo, podemos fundirnos en él, podemos, fundirnos, disolvernos en Dios, podemos unirnos a Dios de tal manera que Dios nos una de tal manera que seamos, como dice el dicho profético, los ojos con que vemos, los ojos, o sea, Dios ve con nuestros ojos o nosotros vemos con los ojos de Dios. Bueno, cuando uno en todo su accionar es uno con Dios, como el caso de Jesús, como el caso de Moisés, como el caso de Muhammad, como el caso de Ali, como el caso de Hassan o Hussein, etc. Los imames, los sucesores de los profetas, tienen estas cualidades. Los profetas, al igual que sus sucesores, son elegidos por Dios, no por la gente. No hay registro de que la gente, elija de forma... Hay que ver, por ejemplo, cuando la gente elige un líder, hay que ver cuáles son las condiciones de elección, ¿no? Si yo elijo un líder para dominar, conquistar, o si elijo un líder para estar bien materialmente, o para tener privilegios, esa elección de un líder ya está, intoxicada de base, ya está deformada en su base, en su esencia. Si yo elijo el mejor, el más piadoso, esa es una buena elección en principio, pero debo estar seguro que elijo bien y no me dejo confundir por intereses, propaganda, dinero, lo que fuera, que me hacen creer que tal o cual es el mejor y sin embargo no lo es. O sea, debo estar capacitado para elegir y elegir correctamente. Una cosa tan sensible como la felicidad en este mundo y en el otro, en este mundo finito y en la eternidad, es algo demasiado esencial para el ser humano como para ser librado a los meros intereses de los hombres, ¿sí? Las meras decisiones humanas sin intervención divina. Es imposible eso. Suponer que Dios va a delegar nada menos que el propósito de la creación en seres que a lo mejor se dejan corromper. Por lo tanto, Dios se presenta a sí mismo en la revelación al profeta Muhammad de la descendencia de Ismael. Siempre es importante recordar que Dios actúa individualmente y en familia. Por eso crea a Adán y Eva, por eso crea a Abraham, que tiene como esposas a Agar
y a Sara, con las cuales tiene a Ismael en primer lugar y a Isaac en segundo lugar. Y de ahí va a provenir la línea profética hasta Muhammad por el lado de Ismael y hasta Jesús por el lado de Isaac. Es decir, que tanto la creación biológica del ser humano como la creación espiritual, digamos, la guía espiritual del ser humano, se dan por elección de Dios, de personas y de familias. Y dentro de la familia abrámica está la familia de Imrán. Por eso se llama el capítulo 3 del Sagrado Corán se llama la familia de Imrán, porque María, la Virgen María, Zacarías, Juan el Bautista, Jesús, en rigor son una familia, son de la familia de Imrán. Por supuesto, el caso de Jesús es familia de Imrán, es familia de Isaac, o de Abraham vía Isaac, por parte de madre, de María, pero también fue creado el verbo directamente por Dios, sea en el vientre virgen de María. Entonces, y por el lado de Muhammad, los profetas Hud, Saleh, los profetas Jetro en la Biblia, o Shuaib en árabe en el Corán, son todos profetas de la descendencia de Ismael. Cuando a José los hermanos lo tiran en un pozo, quien lo va a rescatar es una caravana y quien lo compra es un descendiente de Ismael. Las familias abrámicas están emparentadas y están unidas y tienen la misión de crear el reino de Dios en la tierra, que es lo que estamos ahora viendo que se va conformando. Es decir, la familia abrámica, los descendientes espirituales de Abraham y eventualmente materiales, como son los familiares del profeta, la gente que por sangre tiene vínculos con los profetas, es decir, genéticamente provienen directamente de o descienden de los profetas, y aquellos que espiritualmente están vinculados a los profetas, tanto de la línea de Isaac como de Ismael, son los encargados de purificar el mundo. Por eso vemos la resistencia islámica hoy en el mundo, es una dalid, es un abanderado de la purificación del mundo. Lo que hace invulnerable, o lo que hace fracasar los intentos de dominio total por el falso frente abrámico que se autoadjudica ese nombre de frente abrámico en base a que hay un frente abrámico verdadero, es lo que hoy estamos viendo, la unión espiritual, porque si fuera meros términos materiales de dominio, es decir, a ver quién domina, un proceso de liberación con un sentido material, es decir, obtener una soberanía y una independencia en términos materiales, ser libre de elegir cómo vivo. Eso está bien, pero no es suficiente. Eso a nivel material está bien, pero no es suficiente. Está bien ser libre en términos materiales, en términos de poder yo decidir mi vida, que no me impongan por la fuerza algo. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Luego debo elegir un modo de vida acorde con mi naturaleza y mi potencialidad y mis capacidades. Entonces, eso es una elección correcta. Y la elección de líderes para lograr esto en los seres humanos pertenece a Dios. Y la prueba de que pertenece a Dios, más allá de la razón que nos dice que Dios no puede delegar porque es perfecto en alguien imperfecto, su misión, su enseñanza, su guía, es que en aquellas civilizaciones que se han apartado, a ver, acá me están pidiendo unirse al video, ¿por qué no se unen al video? Invitar a tu video en vivo, bueno, ahora vemos, no sé cómo lo puedo unir al hermano Muhammad Hussein, o alguien que me está pidiendo porque acá no me lo dice cómo hacerlo. Bueno, sigo, después vemos ese tema, a ver si hay algo acá. Voy a hacer lío, porque yo como no sé de estas cosas, voy a terminar haciendo lío. Entonces, Dios entonces es quien elige. La prueba es que aquellas civilizaciones que no otorgan a Dios la potestad de elegir a sus guías representantes, a nuestros líderes, así están, en manos de inescrupulosos multimillonarios con fortunas habidas de modo ilícito, con procesos judiciales, con corrupción manifiesta, con arrogancia que le sale por los poros y con avales
a genocidios y hambrunas en vivo y en directo, como lo que ocurre en Gaza. Entonces es obvio que el hombre no está en condiciones de elegir por sí mismo, sin la ayuda de Dios, lo que lo va a guiar hacia su perfección. Entonces, si Dios se presenta a sí mismo con el nombre de Allah, el adorado, y luego como atributos esenciales manifiesta a Rahman y a Rahim, la misericordia general y la especial, la general para todos, la especial para los buenos, para los creyentes, para los que hacen el bien, entonces Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios nos ama, nos crea por amor, no necesita de nada, Dios no necesita de nada, no le agregamos a Dios nada, ni le restamos con nuestra desobediencia, ni le agregamos con nuestra obediencia, todo ello redunda en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, pero no altera la perfección absoluta de Dios. Entonces, si Dios se presenta con estos atributos, lejos puede estar un musulmán de someter por la fuerza a alguien, o de hacer el mal a alguien, o de perjudicar a alguien, ni siquiera a una hormiga. El imam Ali, el sucesor del profeta, dijo, si todo el mundo y 7 veces lo que hay en él me fueran dados a cambio de que le quite el grano de trigo, de avena, lo que fuera, el arroz, que lleve una hormiga a su hormiguero, yo no lo haría. ¿Sí? Ese es el representante del misericordioso, del Dios creador del amor, no del castigo. El castigo es un tema que tiene que ver con la acción del hombre. El hombre es el que se gana el castigo, el hombre que asesina a otros para tener un pedazo de tierra, para tener un poco más de agua, para tener oro, ¿sí? O para tener dinero. Este es el que se castiga a sí mismo. Dios no castiga sino aquel que se castiga, ¿sí? Y Dios le da muchas oportunidades. Por eso el capítulo que no lleva el nombre de la misericordia se llama Tauba, arrepentimiento, que en árabe significa retorno. Quiere decir, te da la oportunidad de retornar a Él, al bien, para lavar tus pecados, para lavar tus faltas y para vivir feliz eternamente. Y dichoso aquel que se arrepiente y vuelve a Dios, después de abandonarle y hacer el mal, que está fuera de la esencia humana. Por eso el mal se oculta, el mal se disfraza, el mal se camufla. Yo digo, quiero hacer una obra de bien, no digo quiero hacer el mal por el mal mismo. Los tiranos dicen vamos a traer progreso, democracia, bien, etcétera, civilización, modales, derechos humanos. No dicen que vamos a hacer una invasión para robar el petróleo. En el 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, el canal argentino 26, que tiene un atisbo de independencia porque fue creado por un hombre no del gran poder superior, sino que fue un hombre que se empoderó y por supuesto aceptó las condiciones que el sistema le permite, que fue el diputado Pietri, creo que se llamaba, que creó el canal 26 en su momento. Y entonces cualquiera que vea el canal 26 va a ver que tiene atisbos apenas muy leves de cierto grado de independencia, pero fundamentalmente responde a las condiciones que el sistema le pone para poder, digamos, operar, que son básicamente repetir el relato del sistema dominante, que es un relato falso, que es un relato tergiversado y que es manipulado. Entonces este canal 26, por ese atisbo de independencia, publicó en el 2003 La Guerra del Petróleo, cuando Estados Unidos atacaba a Irak con la mentira luego reconocida de que lo hacía para evitar que Saddam utilice armas de destrucción masiva, siendo que ellos las tienen y las utilizaron. O sea, ellos son los últimos en la humanidad, los últimos que puedan ser jueces del tema nuclear o atómico son ellos. Sin embargo, se autoarrogaron la condición de policía, ni siquiera fueron a un tribunal internacional para ver si era verdad o no, arrasaron con Irak, destruyeron Irak, mataron más de 1 millón de personas, mataron miles y miles de niños, y después dijeron que no había tal cosa, que era mentira. Y Pompeo reconoció, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen anteriormente de ¿cómo se llama este?
de Obama, creo que era, o de Biden, no me acuerdo ya, creo que era de Obama, o de Bush, no sé, una de esos. Dijo que él había, digamos, liderado el centro de la inteligencia, la famosa CIA, y dijo que ellos mentían. Reconoció, está el video por todos lados, nosotros mentimos. Mentimos como sistema, o sea, como método. Hay otra tergiversación profética que dice, ese dicho que no, es falsamente judío, no es verdaderamente judío, no es de Moisés, que dice, harás la guerra por el engaño, algo así, que es un poco el lema del Mossad, la mentira. En la tradición profética no se puede mentir. Se puede no decir toda la verdad. Se puede callar algunas cosas por razones que tengan que ver con que decir ciertas cosas puede redundar en un perjuicio mayor, pero no se puede mentir. ¿Sí? Por supuesto, la mentira bajo amenaza de muerte es otra cosa. Cuando la vida es más importante por ahí que el efecto que pueda tener una mentira, eso es otra cosa. Pero por lo que se llama también la mentira, hay una mentira piadosa, que en el dicho popular la mentira piadosa es lícita, mientras que la impiadosa no. La manera de diferenciarlo es que la mentira piadosa es aquella que cuando se conoce la verdad llena de orgullo a aquel que realizó esa mentira piadosa, mientras que la impiadosa llena de vergüenza a aquel que la realizó. Es muy fácil detectar cuándo es una y cuándo es otra, a pesar de que todos quieren decir que la que hacen es la piadosa, cuando es impiadosa. Es decir, la impiadosa busca los beneficios personales. Muy bien. Entonces, mal puede el Islam perseguir por la fuerza, imponer, como hacen a veces los de Al-Qaeda o los del ISIS, que imponen, digamos, si no crees te mato. Si no crees en el Islam te mato. Esas aberraciones que son financiadas por justamente aquellos que son enemigos del Islam y lo hacen para dejar mal parado al Islam, para vender una imagen del Islam aberrante, como cuando queman musulmanes de otras creencias o queman cristianos, etcétera, que lo hacen para... Nunca casualmente queman a un sionista. Eso no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la fuente de financiamiento hay que, digamos, retomarlas a las fuentes, y allí está el caso de Israel, que los acobijó Netanyahu, aparte del ISIS y del Frente al-Nusra en su momento, para curarlos cuando estos caían heridos en Siria en el 2011, en aquel entonces. Bueno, dicha esta introducción larga, vamos a ver la ley que dice, la ley 2 de la Sura Tauba, entonces, el arrepentimiento, dice, Fasihu fil ard, viajad por la tierra, arbata ashhur, 4 meses, wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, y sabed que no hay escape con respecto a Dios. No hay escape, no podéis escapar al poder de Dios. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, y que Dios va a humillar a los incrédulos. Vamos a ver acá estos significados rápido, porque si no se entienden las aleyas en el contexto y lo que quieren decir, la verdad uno no entiende el Corán. Acá está diciendo que viajad por la tierra. Le dice a los idólatras, después de que estos rompieran el pacto con el profeta en el año noveno de la Ejirá, si no me equivoco, lo dije bien, sí, en el año noveno de la Ejirá, el profeta había establecido el pacto de Hudaybiyah, creo que en el año octavo de la Ejirá, un pacto de no agresión, de respeto mutuo y de apertura a los musulmanes para peregrinar, hacer la peregrinación a la casa de Dios, que era una cuestión, era un código que era absolutamente sagrado, que era permitir a todas las tribus, a todos aquellos que quisieran peregrinar a la Meca, el santuario de Dios, creado por Adán, recreado por Abraham, poder peregrinar libremente. El templo estaba lleno de ídolos en la época en que los árabes se habían alejado
de la tradición abrámica, que fue el que refundó la Kaaba o el templo en la Meca, el templo que fuera construido por Adán, por orden de Dios en primer lugar, en el centro de la tierra, en el centro geoestratégico que une a todos los continentes, y más si tenemos en cuenta que en algún momento América fue desprendida de África y de Europa, digamos, formaron todo un bloque. Pero más allá de eso, lo cierto es que alguien una vez, unos astrónomos españoles, mostraban cómo Arabia y la Meca era el centro de la Tierra. Claro, la Tierra puede tener varios centros, porque es casi redonda, eso obviamente, pero desde el punto de vista de los suelos, digamos, la Tierra sabemos tiene gran parte de agua y parte de tierra. Y la centralidad de la parte terrestre está ubicada, si ven bien el mapa, las equidistancias está más ubicada en la zona de la Meca. Entonces, luego de que los idólatras rompen el pacto de no agresión con el profeta, entonces Dios, como vimos en la clase última, en la charla última, envía a Ali, primero va a Abu Bakr, después lo manda a llamar y dice no, debe ir Ali a proclamar la ruptura de este pacto, por lo tanto ahora ya no hay responsabilidad contractual. Y ahora los incrédulos que han violado el pacto, los idólatras que han violado el pacto, fíjese que el Islam nunca viola los pactos son sagrados, la palabra es sagrada y los acuerdos son sagrados, y quien los viola comete un gran pecado, incluso con tu enemigo. El profeta dijo, si la espada de mi enemigo con que hubiera matado a mi hijo me la confiase, o yo estableciese un acuerdo por el cual tengo que cuidar de esa espada hasta devolverla a su dueño, yo no puedo romper ese pacto. Es una manera exagerada de querer decir que los pactos son sagrados. No se rompe la palabra. Yo lo dije en la charla anterior. El cacique Sitl, ese piel roja, ese indio que en la versión deformada de la cultura europea era alguien bárbaro, era alguien salvaje, ellos eran los civilizados. El cacique Sitwell le dice a Washington, nuestra palabra es duradera, firme y estable como las estrellas, pero ustedes cambian todos los días su palabra. Ustedes dicen algo a la mañana, lo cambian y hacen lo contrario a la tarde, ustedes son totalmente inestables. ¿Sí? Por eso en que los indios les va a ser otorgada arbitrariamente y por la fuerza una reserva, y cuando en esa reserva aparece alguna riqueza o la expansión de los, entre comillas, civilizados llega a las fronteras de esa reserva, se la vuelven a sacar. Todo lo hacen de acuerdo a conveniencia y no hay nada firme, estable, duradero y garante de los acuerdos. Fíjense cómo Israel ataca a Irán violando el acuerdo con la ayuda norteamericana, que está negociando un acuerdo con Irán en materia nuclear, que Estados Unidos no tiene nada que negociar. Hay muchos en Irán que dicen nosotros no deberíamos negociar nada con Estados Unidos. Y otros que dicen, bueno, quizás no, pero es conveniente hacerlo, porque no vamos a ceder nada en la negociación. Es una discusión interna de los iraníes, pero lo cierto es que en plena negociación, que tiene códigos, cuando uno está negociando algo, hay un cese de fuego automático. Uno no negocia los tiros. Uno depone las armas, las pone al costado y se sienta a negociar. Y no se puede en medio de la negociación sacar el revólver y pegar un tiro a la cabeza al que está negociando. Eso es romper los pactos. Eso es lo que hizo Estados Unidos, el civilizado, el que va a traer justicia y democracia y derechos humanos, con su aliado, el régimen de ocupación de Palestina en el Medio Oriente. Entonces, Fasih Felard, viajar por la tierra Arbat Ashur, quiere decir que le dan, el Islam ahora, cuando dice esto en el año 9 de la Égira, el Islam es poderosísimo y los idólatras están en desventaja. Antes eran más poderosos ellos,
En rigor nunca fueron más poderosos, pero sí eran en términos cuantitativos, eran más poderosos y entonces perseguían a los creyentes, los torturaban, les robaban sus bienes, los denigraban, como muchos hacen hoy en día con los creyentes, en aquellos lugares que tienen más fuerza física. Pero el creyente, digamos, sabe que todo será juzgado por Dios. Entonces aquel que hoy en día tiene la fuerza, la prepotencia de hacerte un daño, mañana tendrá que rendir cuentas. Por eso está perdido, ni bien lo hace. Y gana aquel que sufre la opresión, pero no porque la quiera sufrir, no porque sea débil, sino porque, está bien, no puede contrarrestarla, no tiene la fuerza suficiente, pero la rechaza de plano en su corazón y hace todo lo posible para invertir esa situación, para cambiar esa situación. Entonces, ahora los musulmanes en ese año 9 están en una situación de poder, por eso vamos a ver que inmediatamente toman la Meca. Y los idólatras se van a convertir al Islam, en gran medida, porque el Islam les permite, les da esa salida de terminar con un sistema por el cual pactaban algo, arreglaban algo y lo violaban. Entonces se acabó la paciencia. Ahora deben acatar las normas, ¿sí? Y si no, serán expulsados de allí. Entonces, pero en pleno poder, el Islam le otorga 4 meses de plazo. Esa es una cosa que es extraordinaria. Mientras que los poderes tiránicos, cuando tienen fuerza, no dan plazos, sino que muchas veces atacan por sorpresa, de manera cobarde, de manera totalmente inmoral. El Islam, que es la religión de los profetas y de la esencia humana y del Dios misericordioso, cuando tiene poder, avisa, da un plazo para el retorno. Recordemos el nombre siempre del versículo que estamos viendo, que es el retorno, el arrepentimiento. Es la puerta abierta para aquellos, cualquier pecado que hayan hecho. En ese sentido el Corán es extraordinario. Dicen, Dios perdona todos los pecados. El profeta una vez a aquellos que le decían que tal o cual persona, tal mujer abortó, etcétera, está condenada, va a ir al infierno. Decía, no digan eso. Por Dios que si hubiera matado 70 profetas y se arrepiente, Dios la perdonaría. O sea, claro, es difícil matar 70 profetas, digamos, personas perfectas, extraordinarias, líderes elegidos por Dios, y luego arrepentirse. Pero no es imposible, lógicamente. Por ahí prácticamente no ocurre, pero no por imposibilidad esencial, como es imposible que 2 más 2 sean igual a 5. No, no en ese sentido es imposible. Entonces dice, Fasijo filar, viajad por la tierra arbata ashhur, 4 meses libremente. O sea, tenéis plazo. Wa'alamu, y sabed, annakum ghayru mu'jizillah, que no tenéis escape de Dios. Podéis andar libre, pero ya sabed, Dios es todopoderoso. Podéis escapar a la justicia de los hombres, imposible escapar a la justicia de Dios. Wa'anna Allah mukhzil kafir. Y ciertamente Dios es quien humilla a los incrédulos. Fíjense, y termino con esto, incrédulos acá no es la persona que dice, yo no creo en el Islam, entonces Dios te va a humillar y los musulmanes te van a humillar. No. Acá en este contexto, mu'jiz al-kafirin, yani, inna Allah mukhzil kafirin, wa anna Allah mukhzil kafirin. Acá el kafirin son los que rompen los pactos, son los que atacan a la gente, los que atacan al Islam. Son agresores. El Islam no es agresor. Basta con esa mentira de decir que el Islam es una amenaza. Sí, puede haber musulmanes que atacan a otros, obligan a otros a creer, someten, oprimen, son arrogantes, pero no son buenos musulmanes. No están representando realmente al Islam. Y generalmente son apoyados por los enemigos del Islam como una manera de manchar al Islam y demostrar que el Islam es eso. Muchos se quejan, algunos, de los inmigrantes musulmanes en Europa, que no respetan los códigos de convivencia europea e imponen cosas. Muy bien. Esos inmigrantes son inmigrantes forzados de países islámicos que fueron colonizados, que fueron puestos gobiernos a dedo y por la fuerza por esas potencias coloniales, que ahora reciben en masa a migraciones de personas que no tuvieron la oportunidad de tener un gobierno elegido y autodeterminado por ellos, que se les fue impuesto un gobierno tirano y ellos ahora van en masa a Europa y se comportan de acuerdo a lo que
le han hecho vivir a ellos en muchos casos. Y la mayoría de los casos se comportan bien, pero algunos, digamos, xenófobos, enemigos de lo otro, de lo distinto, del extranjero, del inmigrante, presentan algunas malas acciones de algunos. Una vez vi una horda de personas que encapuchadas atacaban negocios y decían, estos son los inmigrantes musulmanes. Claro, encapuchados, ¿quién sabe quiénes son? ¿Por qué tengo que creer lo que la propaganda dice que eran musulmanes? Y si eran servicios de inteligencia que quieren provocar una situación para expulsar a musulmanes, ¿por qué estaban encapuchados? Y si fueran musulmanes los condenamos acá en vivo e en directo. No se debe hacer eso. Eso está prohibido en el Islam. No se puede atacar un negocio. Por más que te hayan robado a vos el gobierno de Francia, vos no podés ir y robar un negocio en Francia. Porque el negocio a quien vos le robás no tiene nada que ver con eso. A vos el que te robó es el gobierno francés. Y en ese sentido tenés que tratar con el gobierno francés, no con los ciudadanos de Francia. Eso es un tema que ahora, obviamente, una persona que sufrió todo tipo de ultrajes, le cuesta tener esa fineza educativa. Pero es fácil descargarse con él, torturarlo en las cárceles y dejar las cosas como están, es decir, dejar al agresor con su agresión. Pero el Islam no es así. El Islam es curación, es guía, es formación de seres humanos con códigos que están en su naturaleza, que es de origen divino de este Dios misericordioso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.